Hola a todos y bienvenidos a esta tercera entrevista, tercer episodio, tercera entrega del Bin Café. Seguimos hablando en español y seguimos teniendo nuevos invitados. Estoy muy contento y dar las gracias a todo el mundo por la acogida que estamos teniendo y que la gente se anime a participar y tengamos gente que quiera colaborar y compartir su experiencia en BIM de una forma tan divulgativa y bonita para dar a conocer esta metodología de una forma más accesible a todos vosotros. Así que nada, hoy tenemos el placer de tener aquí a nuestra primera mujer en el mundo BIM, que es de también de mujeres. No queremos dejarlo como viene siendo la construcción muy enfocada a los hombres. Aquí tenemos una mujer que sabe de BIM y mucho. Así que con todos vosotros, redoble de tambor. Aquí tengo a Ana. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué hay? Pues bien, bien, aquí disfrutando contigo. Jolín, qué bien, qué envidia. Solo llevamos 1 minuto y 15 segundos, así que espero que te lo sigas pasando bien el tiempo que echemos. Ujú. Rápida introducción, Adalén Gutiérrez Sánchez, dos apellidos muy españoles, muy comunes. Está trabajando en Málaga, también la ciudad donde yo soy vivo. Entonces, malagueña adopción, porque no eres de repente de Málaga, ¿no? Eras Ujú. Sí, soy cordobesa, cordobesa y además lo llevo como muy orgulloso, ¿eh? Por Que supuesto, por sí, supuesto. sí, soy cordobesa. Lo que pasa que es verdad que ya puedo decir que soy malagueña también, porque después de 22 años aquí ya la tierra de aquí como que me ha cogido. Cuando se te mete dentro, sí, sí. Mm. Muy bien. Pues nada, vamos a comenzar. Hemos preparado, como siempre, una pequeña presentación para irnos guiando y vamos improvisando sobre la marcha Ujú. en esta entrevista. Primero, ante todo, hablar de un poco de Ana y tu presentación. Después hablaremos de tu experiencia en BIM, cómo has llegado a ser lo que hoy llamamos directora de procesos BIM, ¿no? O de implementación de recursos de BIM. El título un Ujú. poco, hay que ponerlo, pero bueno, define esto de BIM Manager superhéroe, ¿no? Es todo lo que está Sí, relacionado con procesos, BIM, digitalización, etcétera. sí, sí. A mí el BIM Manager me daba un poco de, me chirriaba, porque es verdad que BIM Manager se queda muy grande y me gustaba ese nombre y se acogió bien en la empresa, así que me quedé con eso, con responsable de procesos BIM. También queda bastante serio, ¿no? Tío, esta mujer sí, ya ha superado el escalón de BIM Manager y ya tiene que estar llevando. Bueno, bueno, no sé si lo superamos, he quedado, yo creo que me queda medio camino. Bueno, pues Pues sí. lo primero que llama la atención de tu perfil, y que todo el mundo te lo dirá, ¿no? Como la formación que te lo pongo ahí, es topógrafa de formación profesional, pero has evolucionado de una forma bestial hasta convertirte en eso, en responsable de procesos BIM en la empresa de consultora de Apogea. ¿Cómo ha sido ese cambio, ¿no? Porque eso también te dice mucho de que BIM es bastante reciente. Tú no tienes que formarte en BIM, aunque aquí vemos que tienes tu formación, por supuesto, en un máster, que fue lo que te catapultó, digamos, a este mundo. Pero durante el tiempo y la experiencia y el saber y el buscar por tu cuenta es como te conviertes en una persona que sabe usar BIM, ¿no? No es una cosa que tengas que estudiar como la medicina, que si no vas a la universidad, pues nunca vas a ser un médico. No, sí, la verdad es que yo, bueno, me tiré muchos años trabajando como topógrafo porque a mí me gustaba esto de llevar el plano a la realidad y siempre pues disfruté esos años que estuve allí, pero pilló la crisis como a muchos de los que trabajamos en esta profesión y bueno, pues yo lo que hice fue invertir parte de lo que tenía ahorrado en hacer un Master BIM porque fui a una charla que dieron aquí en Málaga y vi que aquello era, no sé, como que lo vi súper claro, que aquello era el futuro, porque yo ya estaba en esa cosa de que veía que la gente de obra necesitaba ver el 3D, porque yo lo veía claro, porque lo trasladaba, pero la gente de obra se quedaba que muchas veces no entendían bien lo que yo estaba poniendo en la realidad, ¿no? Y claro, lo vi súper claro y ahí me empecé a formar y cuando me metí en este mundo, pues fue un mundo que yo encajó muy bien conmigo, porque yo digo que tengo una segunda vida donde en algún momento fui temas de telecomunicaciones o algo y me ha quedado el angelito ahí porque se me da bien. Y entonces me gusta investigar y tal. Y me metí en este mundo y la verdad es que ahora digo que trabajo en una de mis pasiones y eso es súper importante. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, creo que tiene bueno, esto de I+D y trabajar en la innovación. Tú Es, no puedes estar con una mentalidad de 9 a 5, ¿no? Tal, es constante, atento, un atento, no, sino tu curiosidad, ¿no? Como el que le gusta el fútbol y se pone por la noche a un partido de fútbol, o alguien que le gusta la tecnología y el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, pues por la noche se pondrá a ver una web, alguna charla, efectivamente. investigar, es
y te conviertes en tu ocio. Al final, pues si vas disfrutando de ese día a día. Eso es, eso es. Es parte de mis gustos, de mi ocio, de buscar en Internet, de mirar. Es que, bueno, es parte de mi vida, vaya. De hecho, Ujú. mis niños dicen que trabajo un montón, pero no es porque esté trabajando, sino porque estoy siempre Claro. bicheando. Claro, sí. Habrá cosas de más meditación que te pesen un poco en la parte del trabajo como todo, pero lo demás, Claro, oye, mira que estoy disfrutando, por supuesto. eso es, eso es. Como yo ahora mismo, que llevo esta entrevista, bueno, parte del trabajo y parte también de ocio, Eso es. que he aprendido a pasar muy bien. Sí, 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 sí. Y eso es una suerte, somos unos afortunados en ese sentido, ¿eh? Sí, 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 claro, claro, claro. Ujú. También en todos los campos, bueno, ya estamos hablando un poco de la vida en general, ¿no? Pero que en todos los Sí, campos uno puede buscar su disfrute en laboral, ¿vale? Aunque trabaje en un supermercado, normal, uno va a buscar, puede buscar su disfrute, así que de aquí animamos a todo el mundo a que intente disfrutar trabajando, aunque sea 5 minutos de las 8 horas diarias, porque sienta mucho mejor, pesa menos. y se nota, y se nota. El despertador lo sigue jodiendo igual, pero Sí. ya cuando vas por la mañana y dices, bueno, mira, me tomo el café, ahora voy a ver este asunto que tenía pendiente, y algo me deja. Mira, yo no sé si hay una persona que escuchará este podcast, de todas maneras se lo diré. Sí. Cuando está Álvaro Sánchez Palma, decía que un amigo mío, un gran amigo mío, y muchas veces se quedaba en casa y decía, yo los fines de semana lo que hago es, me pongo el despertador a la misma hora, pero pues para el placer de apagar el despertador, ¿vale? Soy así de rarita, ¿vale? Y entonces Álvaro decía que lo que hacía era la venganza de la semana, que lo que hacía era apagar el despertador para vengarme de toda la semana que me estaba despertando con el despertador. Y era gracioso, vamos, y me ha hecho gracia al tú comentarlo, me ha Sí, venido a la sí, 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 cabeza. sí. Le va diciendo, espera, tú, espérate al sábado que te voy. ¿Qué te voy a dar? Sí, pues eso. Bueno, pues antes de pasar la experiencia bien ya más del proceso y proyecto, me gustaría preguntarte solo una pequeña introducción. El tiempo, ¿cuándo fue este cambio en tu carrera, esta inflexión de hacer el máster que vemos aquí de conoto, de Revit, de proyectos BIM? ¿Cuándo fue? En qué año? Y el tiempo, digamos, ese tiempo que te ha llevado a llegar a estar donde estás ahora, para que la gente también escuche, mira, la formación le ha durado tanto tiempo y en tanto tiempo de experiencia, pues ya nos convertimos en este responsable del proceso BIM. Ujú. Pues así rápido, rápido, mira, yo terminé de estudiar en 2002. Estuve Ujú. trabajando de topógrafo hasta el 2007, por ahí. Y en 2007 ya me cambié a la parte de infraestructura, a proyectos. Y estuve trabajando en infraestructuras, en proyectos de carretera, en una empresa aquí en Málaga hasta el 2012. En 2012 la infraestructura se vino abajo porque dejó de haber dinero público. Recursos, sí. Claro, y entonces ya empezaron a despedir. A mí me despidieron y estuve en un proceso de pelea con la empresa durante 2 años. Y esos 2 años conseguí la indemnización de la empresa. Y cuando me dieron la indemnización lo invertí en el máster en 2014. Y terminé de ahí y terminé del máster y ya fue como, fue una inversión muy arriesgada porque realmente era un dinero que ya después de 2 años en paro me venía bien, pero decidí reinvertir en mi carrera Claro, profesional y la verdad es que al día de hoy puedo decir que fue la mejor inversión de mi claro. vida, porque automáticamente de ahí me contrataron en una empresa aquí en Málaga, terminé el proyecto, bueno, ahora veremos un poco Ya proyectos veremos. que he hecho cronológicamente, pero terminé ahí un proyecto, me fui a otro sitio, de ahí me fui, empecé con Apogea en sus inicios, después de ahí estuve en Sener, de Sener, es decir, ya he ido siempre, siempre a más, siempre a más, siempre adquiriendo responsabilidad con la experiencia. Ujú. Y eso ha sido un poco lo que he ido asumiendo. Cada proyecto era un pasito más. Me proponían este paso y lo buscaba. Y la vida me ha ido llevando a ir conociendo el sistema porque he tocado proyectos de muchos palos. Entonces me ha ido llevando a meterme pues en el sistema, en la forma de trabajo, en entenderlo, y he tenido grandes mentores, ¿sabes? También en mi vida, en mi Ujú. camino. Me he encontrado con gente que a día de hoy también son grandes amigos, pero son grandes profesionales también en el sector. Entonces también he estado muy bien acompañada en este Con ellos. camino, Ujú. ¿no? Ujú. Por supuesto. Bueno, pues entonces de 2014 hasta ahora han sido 8 años de Sí. proceso de cambio hasta llegar a donde estás, ¿vale? Para tener una idea, ¿no? De cuánto tiempo Ujú. se lleva Ana en el BIM. ¿Y cuánto dura el máster? Ya última pregunta, pues.
Pues ¿Lo mira, el tuviste tú máster entonces? fue, como fue uno de los primeros másteres que se hicieron en Málaga, Ujú. fue una cosa muy extraña, porque fue Revit exclusivamente, Ah, teníamos qué bien. solamente 30 horas de Navis y otros software, imagínate Ya ves. 440 horas de Revit en exclusividad. Nosotros vimos prácticamente Revit para adelante, para atrás y no tenía ningún detalle para nosotros. Y también se conjuntó un grupo muy exigente. Yo recuerdo que en mi promoción del máster éramos todos, yo digo que éramos llenas de formación, ¿sabes? Con ganas de aprender, porque prácticamente todos estábamos en una situación muy parecida, mucho tiempo para poder trabajar, profesionales que ya llevábamos trabajando y teníamos experiencia en lo duro que es conseguir una responsabilidad, veíamos aquí una salida profesional, entonces estábamos, pues yo qué sé, si el máster eran 440 horas en exclusividad de formación, pues a lo mejor yo pude echar 1000 horas Wow. en el programa, porque yo eran 6 horas por la mañana, más las tardes que hacía. La verdad es que salimos de allí, pues hicimos, nos presentamos al máster al examen profesional, a la certificación profesional, y nos presentamos 6 de 15, que eran los que nos interesaban, y aprobamos los 6. Ok. Es decir que, vamos, que Eres completos estábamos, sí, sí, pioneros de gente que estaba decidida a apostar por esa sí, nueva tecnología. Ujú. exactamente. Y bueno, y entonces, pues, claro, al ser un máster tan específico, yo salí controlando muy bien una herramienta, pero sin entender muy bien lo que era Lo que hace la metodología en sí, ¿no? Es que, exactamente. y si me permite decir, yo creo que BIM se sigue definiendo en el curso de los años, y claro, en 2014 yo personalmente no había escuchado hablar BIM seguro, pues seguramente, pero que poquitas personas, ¿no? Ana ya lleva escuchando hablar de BIM probablemente un par de años antes, pero que se sigue definiendo, en sí ya podemos decir, BIM es una metodología, y aquí en el BIM Café yo siempre promulgo para entenderlo de forma fácil, oye, dime BIM en dos palabras, mira, BIM son datos y visualización, o geometría e información, ¿no? Dos palabras. Tenemos un Ujú, modelo que está muy guay, que se mueve, que tiene colores y tiene datos dentro, ¿vale? Eso es para mí lo básico que uno debe saber de BIM. Lo ponemos por aquí abajo porque quiero que esto que se quede grabado ujú. para todo el mundo. Sí, BIM es visualización e información, eso es lo más importante si tú quieres tener un concepto para BIM, desde mi punto de eso. vista. Pero se va definiendo con el proceso poco a poco, ¿vale? Y uno aprende con software, mucha gente asocia BIM con Revit. No es así, Revit es uno de los múltiples software que trabajan en la metodología BIM para Ujú, procesos sobre todo en el diseño, después también hace estimaciones, cálculos, etcétera, pero sobre todo la formación, el poder está en el diseño. Pero bueno, algo que todavía está muy joven y esperemos que siga años ahí creciendo. sí, ya cada vez más, ¿eh? Yo en el último año he notado un cambio de mentalidad en esto, en que ya la gente también Ujú. asocia los datos, ya cada vez se pide más de datos, cada vez se habla más de bases de datos asociadas al Por modelo supuesto. geométrico y esto es importantísimo, que se genere esa chispa, esa semilla, ¿sabes? Ujú. Porque al final antes estaba muy asociado a una geometría, a unas representaciones, y yo siempre digo, Revit en este caso, que es el software que yo domino, aunque como tú has dicho claramente, hay varios, Ujú. no es un software que sea gráficamente potente, ¿sabes? Para hacer representaciones planimetría, te lo tienes que currar mucho, pero sin embargo sí que es muy potente a la hora de absorber información y geometría. ¿Sabes? Ujú. Entonces, bueno, que es importante que se asocien ambas cosas porque al final un proyecto sin información no es un proyecto. No, por supuesto. Y aquí recalcamos siempre, BIM, cada vez la I es más grande. Cada vez Sí. la I es más grande y más importante, ¿vale? He visto algunos artículos y cosas que estaba, bueno, que también están populares. BIM as Information Management, ¿no? Usando las letras en inglés porque pega todo, ¿no? BIM como Ujú, gestión de la información, ¿vale? Usemos, ya no es BIM como, oye, créame en Revit esta casa, este diseño interior, ¿vale? Arquitectura interior, perdón, que queda como en lo más visual, lo más impactante y lo que la gente tiene asociado al BIM. No, BIM como forma de entregar, manejar y trabajar con la información de una forma, por supuesto, digital y que se pueda ser utilizado de forma también eficaz por las máquinas, etcétera. Entonces, ahí de mm, información en la que está evolucionando más alta y ya tenemos la I así de grande, ¿no? La M y la B va mm. siendo más pequeñita. Sí, sí. Yo asociaría una palabra más que es colaboración a la Sí, metodología, sí.
Porque evidentemente si en un proyecto que somos muchos equipos que antes estaban todos de forma deslocalizada, se unen para un objetivo común, que es un proyecto, un buen proyecto, está claro que las cosas salen muchísimo mejor. Entonces yo asociaría visualización, información y colaboración. Para mí serían las 3 palabras clave. Vale, sí, te la compro completamente porque nosotros también usamos mucha definición de lo que son las 3 Cs: comunicación, colaboración y coordinación. Pues para mí, Ujú, 3 aspectos esenciales, yo lo defino como sería lo que necesitamos para una implementación de BIM exitosa. Esas 3 C ujú, lo pongo por aquí abajo: exactamente. colaboración, coordinación y comunicación. Que todos los equipos trabajen, se comuniquen, se coordinen y colaboren para llevar a cabo un proyecto. Sin esos 3 pilares, esas 3 definiciones, BIM no va a ser llevado a cabo por supuesto, en un proyecto de tamaño considerable con éxito. Y si tú estás solo con tú y el aparejador para hacer una casa, mira, es que no, la colaboración, la coordinación y comunicación entre 2 personas no es tan Se difícil, ¿no? sale, sale sola. Ya los hay que les cuesta, Sí, pero sí, sí, sí. también. Muy bien. También sí. Pues Pero es guay, verdad guay. que si en un proyecto grande no están esos Ujú, pilares, es muy difícil que ujú. el proyecto salga. Pero vamos, que da igual dónde se haga, vaya, que no hace falta que sea metodología BIM, que una No, no, sí, 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 metodología sí. simple no hace falta que sea BIM, vaya. Ujú. Que esos 3 Cs es como la base Son de la base. cualquier proyecto. Ujú. Muy bien, pues lanzamos a hablar un poco de tu experiencia, si te parece, Ana, y Venga, vamos mostrando cositas. vamos, vamos. Cronológicamente, eso ya tú hablas, ¿no? Pero tenemos aquí el primer proyecto grande con el que estuviste en interacción, el primer proyecto BIM, el Hospital de Curicó en Chile, y aquí vemos algunas imágenes renderizadas en 3D del objetivo del proyecto, de cómo quedaría, eso, digamos, parecen, cuando la vi, digo, mira, parecen 4 contenedores puestos enfrascados como en un aeropuerto, ¿no? Los tubos que te metes para llevar el avión. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia aquí, qué es lo que hiciste, que estabas a cargo y cómo fue la primera vez que trabajaste ahí con BIM. Pues tú imagínate, sales del máster y tal cual sales, te meten en un proyecto que es este. Y además era una licitación cuando yo entré, que no estábamos ni en proyecto todavía. Y claro, pues aquello era un tiempo muy corto y teníamos que hacer una serie de instalaciones, porque además eran instalaciones lo que yo estaba haciendo aquí. Y bueno, pues tampoco tenía yo una solvencia como para poder es decir, yo ahora lo hubiera cogido, lo hubiera hecho de forma muy distinta, pero bueno, aquello se hizo como pudimos. Preparamos, salían las familias, más o menos teníamos dudas, pero bueno, como siempre he estado, yo tenía siempre mis puntos de anclaje, como yo digo, cualquier duda a mis puntos de anclaje. Y bueno, pues al final salió el proyecto. Hicimos la licitación de instalaciones de este hospital, se hicieron, pues yo creo que fueron unos 4 meses los que estuvimos y se ganó la licitación. Y la verdad es que, bueno, éramos un equipo de 3 personas, lo que estábamos haciendo a nivel de modelado. Ujú. Después, a nivel de ingeniería eran muchos más, pero a nivel de gestión de modelos éramos 3 personas. Y la verdad es que hubo muy buena compenetración entre el equipo y salió el proyecto, la licitación, con las dificultades del poco conocimiento que teníamos en realidad todos, porque al final todos teníamos lagunas en muchos puntos, pero bueno, la íbamos solventando y salió bien la licitación hasta el punto que el Inca ganó la licitación en aquel momento, vaya. Ujú. Lo Y que pasa es que es pudiste, verdad que allí se veía el BIM como una forma, que esto ha sido una búsqueda constante en mi carrera, ¿eh? El dar con empresas donde el BIM lo vieran como una integración del sistema, no como un elemento ajeno en el que yo hago mi sistema tradicional y después lo paso a BIM, ¿vale? O lo paso a digamos, Revit, a 3D, ah, que no es ¿cómo subo, pasarlo a cómo BIM. subo aquí, cómo subo aquí mi archivo tocado, ¿no? Déjame donde haría. Eso, eso. En aquel Sí, sí, momento sí. era muy claro eso. Y yo tampoco protestaba porque al final yo tampoco tenía mucha experiencia como para decir, no, esto no es lo que nos están pidiendo. En aquel momento, pues, para mí estaba bien. A mí me daban la definición en CAD y nosotros la pasábamos al modelo. Eran dos partes totalmente deslocalizadas, no tenían vinculación una con la otra. De hecho, se hacían cambios en el modelo por temas de coordinación que luego no se trasladaban al cálculo. ¿Sabes qué?
bueno, que había un proceso que era muy deslocalizado. Y bueno, en aquel momento esto se hizo así y bueno, se quedó ahí. Y nada, cuando terminamos la licitación, la empresa decidió que el equipo las cosas bajaron un poco y por temas empresariales tuvieron que cortar plantilla y nos fueron Vaya, recortando. vaya por Dios. Y yo lo que hice fue que me salí y me fui, estuve en Asenjo un tiempo, en Asenjo y Asociados. Y de Ujú. ahí no me salió bien la jugada, estuve muy poco tiempo porque querían implementar, pero yo lo vi claro que no y total, al final terminé. Y me fui con Apogea, que estaban empezando, yo ya estaba como autónoma en aquel entonces. Ya ves. Ujú. Y estuve un tiempo con ellos y claro, cuando volvieron a empezar con el proyecto, pues nos volvieron a llamar, me pareció un proyecto interesante y me reincorporé. Y estuvimos haciendo ya la parte de construcción, ahí ya sí fue proyecto Proyecto, sí. directamente. Y yo estuve con la parte de gases clínicos y la parte de clima y estuvimos haciendo el proyecto hasta que, bueno, me pusieron sobre la mesa una oferta muy interesante, Jugosa. de muy jugosa, sí. Era Ujú. difícil, la decisión, pero jugosa. Claro. Me pusieron sobre la mesa en Sener el proyecto de Melbourne, que es Ujú. el siguiente en la lista, Ujú. y Y ahí bueno, cambió tu pues carrera, un poco, tipo decir, claro, ¿no? Que es lo que me decías. decidí que era un proyecto súper interesante en una multinacional, que era algo que tenía ahí yo tenía la sensación de que iba a experimentar una experiencia Un BIM al cambio. 100%. Y efectivamente lo cogí. Gracias. La empresa siguió con esto, de hecho siguieron 3 o 4 años más. Vamos, que este proyecto fue un proyecto muy largo en el Sí, sí, tiempo. sí, sí, sí. Cuando estuve buscando información, se ve que es bastante fuerte. Y bueno, Sí, sí. ajá. Antes de pasar Era un a lo proyecto de... Uy, perdón, dime, dime. Era un proyecto súper grande. Era un proyecto... ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí, te escucho, te escucho. Ha cambiado un poco el sonido, pero te escucho todavía. Ah, vale, vale, bien. Digo, era un proyecto súper grande porque eran 7 plantas en estas 4 alas que ves, son 7 Sí, plantas y después eran 3 plantas a nivel que eran todo el proyecto. Yo recuerdo que tú entrabas ahí a hacer coordinación de techos o hacer cualquier, no sé, colocación de luminaria ujú, y te podías tirar una semana en una planta una planta baja. Es que era perdido. un proyecto inmenso, inmenso de grande. Entonces, claro, el llevar a término este proyecto a nivel de coordinación, y mira que la arquitectura era una empresa muy potente, pero era un proyecto muy espeso, muy Sí, sí, sí. espeso. Claro, se tiraron, pues yo qué sé, yo volví de CNER, me incorporé con ellos y al final desistí y me surgió con Apogea Y ahí seguís. y seguí con Apogea y ellos seguían con el hospital. Ya. Eso fueron 3 o 4 años Ujú. vamos, con un proyecto muy grande. También Uy, en la parece que hemos forma, perdido un poquito a Ana. ¿me escuchas? ¿Oye? Se ha quedado ahí congelada. Ay, hola, Ana. ¿Ahora? ¿Ahora, Ahora, ahora? sí, sí, sí. Ay, que Ah, te pues has será quedado el ahí internet, Sí, será el bien iba, internet bien de iba. casa. No te Sí. preocupes, estoy aquí aguantando a toda la audiencia. Ah, vale, vale. Perdona, perdona. Nada, Pues nada. digo que este proyecto fue un proyecto muy grande en el tiempo también. La forma de un proyecto que nació en una fase muy temprana, que a lo mejor hay empresas muy grandes que ya lo tenían muy establecido, pero allí tampoco había una metodología muy establecida, una forma, un sistema muy establecido y claro, también las dificultades de eso era evidente, ¿no? Que al final se hacían retrabajos algunas veces o había que las coordinaciones no iban tan finas, no sé, había cosas bueno, que yo entiendo que con el tiempo lo iban mejorando, Sí, por evidentemente, supuesto. También son y proyectos muy ahora jóvenes. mismo, claro, ahora En mismo BIM, en BIM. evidentemente no tendrán la misma, es decir, si yo creo que como todo, ¿no? Si miramos hacia atrás en nuestra experiencia, las cosas que hemos hecho antes no las haríamos ahora igual, Por ¿no? supuesto. Pues Por supuesto. entiendo que esa sensación es la que tendrán todos los integrantes de ese proyecto. Sí. Pues nada, vamos a movernos a la experiencia de inflexión que hablaba Ana. Antes solo quería mostrarles a la audiencia el poder de la información, de visualización, perdón, en este caso, porque si podéis ver estas imágenes que son renderizadas de un modelo 3D
del diseño BIM. Y cómo queda en esta siguiente diapositiva es que son imágenes reales de la construcción, ¿vale? Entonces, para que veamos cómo una persona que todavía, esto imagino no está construido, y como una persona, cualquier persona que cojas de la calle o de la misma obra, tú le quieres explicar lo que quieres hacer, ¿cómo me puedes convencer de que no esta es una forma más sencilla de enseñar un modelo 3D? Dices, joder, es que lo vas a ver directamente, ¿no? No tienes que empezar con plano, imagínate que esto sube tantos metros, tal. Entonces, este es el objetivo de la información, de visualización en este caso, perdón, es plantear cómo van a quedar estos elementos y tú puedes transmitir esas ideas del diseño, de la concepción de una forma muy sencilla, ¿no? Como vemos de nuevo paso de una a otra para que se vea esa correspondencia de decir, mira, vamos a planificarlo así y se lleva a cabo de esta forma, ¿vale? Aquí vamos a subrayar la V de visualización en la definición que hemos hablado antes, porque también es importante, por supuesto, que le damos todos los halagos a la I hoy en día, pero también es importante en ese tema. Sí, la verdad es que las construcciones que se hacen allí en Chile no son las mismas que se hacen aquí, ¿eh? No. Madre mía. Muy bien. Pues nada, pasamos entonces a la experiencia que estamos hablando de el metro de estación de Melbourne. Hay varias estaciones en Melbourne, en Australia. Y nada, cuéntanos un poco. Yo voy pasando aquí la fotito, lo hicimos con Sener, y este proyecto fue cuando hablábamos el que me dijiste que el punto de inflexión te cambió tu vida profesional, de decirte, wow, ahora sí estoy mamando del BIM, por así decirlo, y voy a por ello, ¿no? Efectivamente. La verdad es que a mí cuando me plantearon esta experiencia era como estoy buscando, y a mí me pasaba un momento personal complicado y era una decisión difícil. Entonces, bueno, pues la decisión de irme a Barcelona, dejando a mis peques en casa con su padre, pues fue una decisión complicada. Pero a día de hoy, mirando hacia atrás, es una de las decisiones más acertadas también, como cuando hice el máster, ¿no? Una decisión acertada, pues lo mismo, fue una decisión súper acertada. Me fui a Barcelona y estuvimos, bueno, iba a ir como modeladora para 5 estaciones de metro en una licitación de Melbourne. Y entonces, bueno, pues yo entré allí, pues nada, pues, como yo digo, no digo nada, a ver cómo hacen las cosas, a ver cómo tal. Y bueno, pues tuve en el proceso del proyecto la suerte, sí fue la suerte, de que el responsable del proceso lo mandaron a Dubái, el responsable de proyecto. Y entonces, como estaba en una fase muy temprana del proyecto, la persona que más controlaba sobre el proyecto, en ese caso, era yo, porque era la que había estado desde el primer momento con esta persona gestionando el proyecto. Entonces, de repente me veo con 5 estaciones de metro en una macroempresa y con un equipo que prácticamente me estaba preguntando diariamente cómo hacíamos esto o cómo dejábamos de hacer lo otro. Lo enfocó a ti de golpe, ¿no? Sí, claro, me soltó. Yo al principio iba muy tímida porque preguntaba todo a esta persona desde Dubái, pero claro, él estaba allí trabajando. El correo, pues, no me contestaba al día, al final tenía que tomar yo decisiones, total, que al final terminé yo liderando el proyecto con otro compañero allí en Sener y cerrando pues 5 estaciones de metro y con un éxito rotundo prácticamente en la empresa, porque... Bueno, para que hagáis una idea de la dimensión del proyecto, cada estación tenía una media de 1.500 planos. Así que imaginaros la definición del proyecto. Era una licitación que tampoco entrábamos en definición de proyecto, que hacían muchas cosas. Me acuerdo que inventamos un sistema de ratios para la electricidad, súper chulo, porque yo, claro, no había trabajado tanto con tablas. Y hablando con el ingeniero de electricidad decía, no, porque tenemos que poner una luminaria por cada tantos metros y tal. Y entonces se me ocurrió que con espacios, como los espacios nosotros lo teníamos que tener sí o sí porque era un requerimiento de una especificación, entonces con espacios yo le daba una tabla de espacios al técnico y el técnico me decía 5, 4, 3. Y entonces hacíamos un mapa de color que indicaba el número de luminarias y después hacíamos otro mapa de color, otra leyenda de color que indicaba el número de luminarias de emergencia, otro que indicaba el número de pulsadores y hacíamos esquemas de color por ratios para poder representar lo que el técnico indicaba. Y era algo que yo gestionaba simplemente sacando información de metros cuadrados del proyecto y el técnico lo rellenaba y con una aplicación lo subíamos dentro del modelo. Y después también empecé a tocar Dynamo allí porque, claro, como eran tantas planimetrías y teníamos cajitas que yo me hacía unos esquemas en el que decía,
pues zona 1, zona 2, zona 3, ¿no? Y se lo daba a todo el mundo, me lo hacía a mano, se lo daba a todo el mundo. Y claro, había tantas cajas de referencia que habíamos un montón de vistas que gestionar. Pues generamos una rutina Dynamo que lo que hacía era meter cada vista en su plano, que ahora ya hay plugins que hacen eso, pero en aquel entonces no los había. No sé, que ahí fue un proyecto que disfruté muchísimo. Evidentemente, eché una cantidad de horas y de dedicación, porque tú imagínate... Impagable, ¿no? Sí, sí. Claro, yo primero estaba aprendiendo un montón, me encantaba el proyecto, estaba fuera de casa, no tenía... Solamente cada 15 días cogía un avión y me venía a Málaga para estar con los niños. Y me volvía, que bueno, como te comenté cuando nos conocimos, que era más fácil venir a Málaga en avión que irme a casa, porque tardaba menos. en avión, de venir aquí a Málaga, tardaba menos que irme a casa en coche. Porque, bueno, yo tuve la suerte que tenía unos familiares allí y me ofrecieron su casa y estoy viviendo con ellos. Entonces era como, yo dedicaba el día a trabajar prácticamente, no tenía otra, entramos allí, la verdad es que Sener también conmigo se portó súper bien en ese sentido porque yo minutos que eché allí, minutos que me lo pagaron, no tuvo, se portaron súper bien, yo tampoco lo pedí, fue que ellos lo hicieron así. Cuñita y avisa a la empresa que hay que pagar todas las horas que tu empleado dan para ti, Que... Sí, la verdad es que se portaron súper bien. No es práctica común. Ellos se portaron súper bien conmigo en ese sentido. Y el proyecto salió y salieron las 5. Y ya llegó un momento que ya tenía el control o me sentía súper cómoda porque incluso los compañeros o la BIM manager de Sener allí en Barcelona confiaba en lo que yo decidía, ¿sabes? Y fue muy bonito porque de ir como modeladora a poder terminar gestionando el proyecto con la confianza de la empresa y del equipo, y bueno, a tal que yo es que de allí me salí, pues yo que sé, Mar, que era responsable del departamento, yo hablo con él por teléfono y de hecho seguimos teniendo ese respeto profesional, ¿sabes? Sí, importante. Y yo que sé, fue súper chulo. Y eso fue, fíjate, de ir trabajando prácticamente con la geometría a trabajar con datos, hacer ratios en tablas, esquemas de color incluidos con tablas, yo que sé, parámetros, empezar con Dynamo. Fueron una cantidad de cosas que me abrieron un mundo. Yo cuando terminé de Sener, que de hecho yo terminé y bueno, terminamos la licitación y me dieron unos días de vacaciones de más. Me vine a casa y volví. Y eso fue por Semana Santa. Y cuando volví yo ya tenía claro que me volvía a Málaga porque evidentemente el proyecto ya estaba terminado. Y entonces me pusieron un mes que estuve más con unas licitaciones que tenían haciendo gestión de interferencias y tal. Y cuando me volví me dijeron, pero ¿no te quieres ir? Me ofrecieron un puesto en Madrid pensando que estaba más cerca de casa pero que yo no acepté porque tenía súper claro que me quería. Pero me vine con toda la pena de mi corazón, pero sabiendo que había ganado profesionalmente. Yo me fui siendo una persona y vine siendo otra persona. Yo ya tenía seguridad en mis capacidades y eso me hizo ser otra. Por supuesto, de la confianza de llevar esos proyectos adelante y demás. Quería decirte que has mencionado la palabra Dynamo. Para la gente que no lo conozca o no esté habituada, si nos puede explicar un poquito qué es lo que es Dynamo. Yo tengo la idea de Dynamo es una especie de add-on o extensión para Revit para hacer tus pequeños comandos y que hagas sus procesos, ¿no? Es un programa, bueno, es como un plugin que viene instalado de forma nativa en Revit. Sí, y lo que es un design script, que es como programación visual. Yo lo que tengo es una serie de cajitas, que la cajita me hace como, si hago esto, pues me haces esto, ¿no? Así, resumido muy bruto, es eso. Es un poco más complejo porque es con listas de elementos, pero más o menos es esto. Si hago esto, me reportas esto. Entonces, lo que me permite es automatizar cosas dentro de Revit, porque lo que puedo hacer es meterlo en mi cajita, el input yo meto mis vistas en el input y lo que hacen es, pues me haces esto, me ordenas aquí, me vienes aquí y me das este resultado. Y eso lo hace de forma automática.
Entonces, implementarle decisiones lógicas, ¿no? Un poco, ¿no? Que la lógica exactamente. Sí, es uniendo listas, es como uniendo listas y acciones. Entonces, al final lo que es un sistema que yo lo que tengo que hacer es abrir este plano, colocar esta vista, y es un sistema muy repetitivo dentro de Revit, una función que es siempre la misma, tipo monito, como yo le digo, pues cuando haces esa función tipo monito, en vez de hacerla tú, la puede hacer la aplicación. Tú lo programas y haces que esa aplicación haga esa tarea que es muy repetitiva. Entonces, claro, te ahorras mucho tiempo y tienes que saber programarlo, pero te ahorras mucho tiempo porque todo ese tiempo repetitivo de una persona que al final no está pensando, que es tipo máquina, pues lo hace la aplicación. Perfecto. O lo que haces fuera. Y la verdad es que está muy bien. Yo empecé con Dynamo y ahora me quiero meter un poquito en la API de Revit, que es ya como programación dura, pero Dynamo es verdad que está muy bien. Está muy bien cuando lo sabes controlar. También. Claro. Yo por ejemplo ahora tengo algún proceso en Dynamo, pero no lo dejo al equipo inmaduro, porque Dynamo sin control te puede reventar un proyecto rápidamente. Es toda la programación y demás, ¿no? Eso sí, cualquiera que haya hecho antes una web, un blog, cualquier cosa, si tú metes ahí algún codiguito feo, sabes que todo se cae. Eso es, pues es así. Yo no lo dejo al equipo de forma que puedan utilizar Dynamo sin control. Esto no me gusta. Nosotros lo utilizamos, pero siempre de forma muy controlada. Pero bueno, una cosa también que, para decirle a la audiencia, el proceso para usar Revit hay que programar. No, esto es un desarrollo natural. Cuando tú empiezas a usar Revit o cualquier otro tipo de software, AutoCAD si trabajamos en CAD en 2D anteriormente o cualquier otro software, tú vas a ir encontrando tus atajos, porque para mí son todos atajos y bueno, tu pequeña metodología o proceso para hacer las cosas que haces el día a día más rápidas. Entonces, cosas que tú no pensabas que podía automatizar. Ostras, mira, yo tengo que hacer esta tarea cada día y he pasado de tardar 45 minutos a 20, pero es que ahora, si bicheando por internet he encontrado esto que con Dynamo puedo hacerlo aquí y tal, voy a probarlo. Y tarda otra vez 35, pero después va a tardar 5. Y el proceso natural de evolución. Tienes que pasarte años trabajando con software y vas a contarlos como los atajos. Mira, yo para que se haga, yo siempre hago un símil súper fácil porque la gente en CAD piensa muy bien y lo tiene todo muy claro, muy asumido. Cuando lo metes aquí parece que estás leyendo. Yo digo, había gente en CAD que utilizaba CAD de forma natural y utiliza CAD y es súper profesional en CAD. Hay gente que utilizaba el teclado y ya pues estás siendo un punto más. Eres más rápido utilizando el teclado que utilizando el ratón. Ese fue mi cambio, sí, personal. Claro, había gente que en vez del teclado ya lo que hacía es programar rutinas lead, que además de ser rápido con el atajo del ratón, generaba pequeñas aplicaciones de crear bloques o colocar bloques o contar bloques y ya, pues eso es un paso, ¿no? Pues en Revit el símil es, utilizo Revit de forma con los iconos, utilizo Revit con los teclados cortos que también, que yo en la oficina tengo 2 o 3 que están todos comandos cortos de Revit, que es alucinante. Y después está el Dynamo, que es como ese rutina que se hacía en CAD, pues ahora se hace en Revit con Dynamo. Perfecto. Y ya pues para Sumus ya está la API de Revit, que es como meterte dentro del programa para generar tu propia aplicación dentro del programa. Sí, eso ya es el nivel súper experto, pero que no nos asustemos a todo, que esto va, que naturalmente tú cuando empiezas a usar Word vas buscando todo alrededor, después aprendes que Control-C, Control-V, después ya sabes. Exactamente. Y todos los programas tienen ese pequeño base común de aprender a hacerlo más rápido. Y en Revit se llama Dynamo, ese es el apartado final, ¿vale? Para que la gente lo tuviese un poquito más claro. Muy bien, pues yo lo que digo, si tú quieres ser BIM manager de hoy a mañana, evidentemente es como si quisieras ser ingeniero de caminos de hoy a mañana. No hablas Dynamo cuando hablas Revit, ¿no? No uses Dynamo el primer día que hablas Revit porque te vas a volver loco. Por favor, decir, esto no es mío. Claro. Te puedes atorar. Me dijiste, Ana, que al final esa licitación no fue obtenida por Sener, pero bueno, aquí vemos la imagen tan bonita de Metro que por cierto, era una gozada ese proyecto. Sí. Se van a estrenar en 2025, creo que eso, ¿no? Estuve leyendo hace poco, dentro de poco la abren ya. Porque si alguien va a ver Melbourne, ya sabéis que 5 estaciones de metro van a estar listas y tienen un pequeñito toque de Ana por allí, ¿vale? Sí, sí, aquí lo ves. Sí, la verdad es que era muy bonito ese proyecto porque en aquel entonces ver estructuras espaciales como esa plataforma de madera que has puesto dentro de un modelo, eran modelos muy bonitos.
Sí, sí, pero queda muy bonita la imagen y por eso la enseñamos para que también veamos el poder de la visualización. Ya que pone aquí código para información es más feito. Sí. Pues pasamos a la parte ya más actual, ¿no? En Apogea, esta gestión de procesos BIM o tu responsable de procesos BIM. Cuéntanos un poquito, tenemos aquí, invitamos a nuestra audiencia, visores, escuchores, oyentes, que vayan a la web de Apogea y tenéis todos los proyectos y en todos tenéis, una cosa que me gustó mucho y me llamó la atención, dentro de la web tenéis una pequeña visualización, como veis aquí, del modelo del proyecto, tenéis esos pequeños datos, clientes, fecha de implementación y tal, y tú puedes ver directamente lo primero que es la información básica y ese pequeño modelito que te ayuda a ver qué es, ¿no? Pues si tú lees primer contrato bien, infraestructura del CAD de los nuevos juzgados de Tortosa, perdón, pero después ves el edificio en sí y dices, vale, mira, esto qué guay queda, así es, ¿no? Entonces os invito, aquí está la web si queréis verlo y para que nos comente un poquito, Ana, pues qué procesos han estado aquí, cuáles son los que más orgullosa te sientes. A ver, bueno, yo de Apogea en sí me siento orgullosa de todo desde el principio, como yo digo. A mí me pusieron prácticamente el chupete ellos, porque yo entré con ellos cuando estaban empezando prácticamente con la Rambla, que es el proyecto que has puesto, el primer proyecto que has puesto ahí, que era realmente una nube de puntos de un edificio que la Rambla, si vemos el proyecto en sí, es un edificio que tiene una fachada muy ornamental. Y luego por dentro había que tirar prácticamente todo y hacer, pues, hicimos tema de esto de, ¿cómo es? Nivelación de muros. Cuando el muro es plano, es recto, de plomada de muros. Hicimos tema de quitar suelos y poner forjados nuevos, a estructurar niveles. Entonces, es un modelo que nació con nube de puntos y tú imagínate, a mí me meten en Apogea de repente, me dicen, vas a hacer una nube de puntos y vas a levantar un modelo a partir de una nube de puntos. Esa palabra ya asusta, ¿eh? Nube de puntos. Claro, yo cuando me dijeron nube de puntos digo, bueno, pues ya está, pues toca nube de puntos. Ahora digo, lo mismo que he aprendido lo otro, pues ahora voy a aprender nube de puntos. Pues nada, y la verdad que fue un proyecto que salió muy bien, tuvo mucho éxito a nivel de coordinación, la empresa nos valoró el trabajo, total, que fue un proyecto muy bonito. Terminamos ese proyecto y el siguiente que nos ponen es justo el de los juzgados de Tortosa. Era una primera licitación que se hizo para infraestructuras.cap. Nosotros en Apogea, al tener a Agustí Jardí, que es parte de la junta directiva, digamos, de la dirección, y está en Barcelona, pues tenemos muchos contratos con Barcelona porque prácticamente con el ACA, con la infraestructuras.cat o con el área metropolitana, pues tenemos mucho contacto y es verdad que tenemos muchos proyectos de por allí. Pero bueno, este fue el primero, era un proyecto que salió como en plan de vamos a ver qué es lo que podemos pedir o qué podemos hacer o qué tiempos podemos pedir y tenía una fachada súper bonita este proyecto y una fachada compleja. Y bueno, surgió y salió bien también. Y bueno, pues poco a poco fuimos cogiendo cada vez más proyectos y bueno, pues una vez que ya terminamos estos dos proyectos, yo tampoco tenía muy clara, por mis temas personales necesitaba una estabilidad económica que en ese momento Apogea no me podía aportar y bueno, volé un poco y fue cuando ya estuve en Asejo, cuando volví a Linca y después me fui a Sener. Y cuando terminé con Linca ya, que como yo digo, tiré la toalla. Con el proyecto del hospital que hablábamos antes, ¿no? Sí, ya tiré la toalla, dije, no va acorde a mi filosofía y no estoy cómoda. Entonces, ya fue cuando volví a Apogea y volví con el proyecto, el siguiente que hemos puesto en la diapositiva, que es la facultad. Este proyecto ya he hablado mucho sobre él, hay mucha información por ahí, tampoco me voy a parar mucho, pero bueno, fue el proyecto de incorporación a Apogea en la nueva etapa y bueno, pues lo desarrollamos muy bien, me marcó un punto de inflexión también importante, entendí la fase de obra, esta parte que yo al principio quise decir, hostia, llevar esto del proyecto a la obra, pues aquí lo vi claro y vi claro la experiencia y fue súper gratificante. Y bueno, pues ese fue mi primer proyecto y a partir de ahí fui sumando y cogiendo más responsabilidades. Pues no sé, ya hemos hecho residencial, también Apogea empezó a hacer ingeniería.
que, bueno, ahora tenemos una parte del core muy grande que es ingeniería y hacemos, en ingeniería generalmente lo que se hace es residencial. Y en la parte de consultoría, pues tenemos más temas de infraestructura, EDAR y tal. Pública, etcétera. Exactamente. Entonces, bueno, pues tocamos esos dos palitos. Yo te diría, y no, una cosa que lo que más me interesa, por ejemplo, de hablar contigo, es que he escuchado que esta facultad de Psicología, Filosofía y Letras en Málaga, la Universidad de Málaga, digamos, al igual que en SENER fue donde tú viste y tocaste ya BIM y dijiste, wow, esto sí es importante, aquí fue cuando tú pudiste finalmente llevártelo a cabo, porque digamos en SENER tú llegaste con el proceso estaba allí, tú lo aprendiste y lo llevaste y genial, pero aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, en la Psicología, fue el proyecto cuando dijiste, oye, aquí voy yo a darles lo que a mí SENER me ha dado, o a darles a los consultores, a las empresas y demás, y inculcaste, ¿no? Implementaste BIM en un proyecto y viste que, ostras, que esto funciona. Eso es. A mí, una de las cosas que a mí más me gusta de estar en Apogea, por ejemplo, es que me deja libertad absoluta para hacer y deshacer el proceso o el sistema que quiera. Tienen mucha confianza en mí. Evidentemente, algún día se arrepentirán de tenerla, pero de momento vamos bien. Y entonces, claro, el conocimiento que yo he ido adquiriendo durante estos años lo eché sobre los proyectos o lo voy repercutiendo en los proyectos que vamos implementando en la empresa. Claro, cuando estoy como coordinadora de proyectos, que estos casos, ¿no? En los que yo coordinaba proyectos, pues evidentemente todo lo que he aprendido pues está reflejado en estos proyectos. Bien en obra, todo lo que temas de gestión, también tengo que reconocer en la obra ferroviaria con Adolfo Gutiérrez y Ned Aspeitia, que fueron a nivel de bases de datos los que me impulsaron y los que me pusieron el caramelo, ¿sabes? Ellos venían porque hacían visita de obra y te ponían el caramelo y te decían, pues podemos hacer esto, tal. Y yo que soy curiosa, pues ponía y bueno, pues lo podemos hacer así. Y lo hablaba con ellos y le decía, oye, pues vamos a hacer esto así. Oye, pues sí, pues lo podemos implementar aquí y tal. Y ahí fue yo el contacto con bases de datos, con vinculación externa e interna, pero porque los procesos, es como yo digo, el proceso, tú estás en un proyecto y al final el proyecto te pide y depende de ti lo que le quieras dar. Y a mí el proyecto de la obra me pidió mucho. Y al pedirme mucho, yo soy muy curiosa, tengo mucho tiempo, tengo tiempo personal, como yo digo, le dedico tiempo personal y le di pues lo que me pidió y entonces fueron bases de datos, vinculamos bases de datos de compras, de producción, todo al modelo. Todo eso se repercutió luego en la empresa. Apogea tiene un sistema... Y de información, vuelvo a ponerlo aquí debajo, ¿no? Perdón. Sí, exactamente. Todo eso lo repercuto directamente en Apogea en todos los proyectos que vamos haciendo. Nosotros, el trabajo que se hace en Apogea es un trabajo, digamos, yo le digo que es muy puro BIM, porque es muy puro información y muy puro de implementar visualización. Metodología, sí. Sí, y aunque sean procesos de ingeniería o de cálculo, lo tenemos como muy vinculado, van muy unidos, el 3D con la información del cálculo y lo intentamos que vayan muy paralelos, primero para no rehacer trabajo y después porque creemos que esa es la forma de trabajar, ¿sabes? Entonces, claro, todo al final lo va repercutiendo en los proyectos que va ganando y eso es lo que a mí me ha ido en Apogea cogiendo cada vez más responsabilidad, digamos, o más formas de hacer las cosas. Porque al final éramos pocos, lo implementaba yo, conforme hemos ido creciendo, ha tenido que desarrollarse esa figura de bueno, pues tú defines cómo se hacen las cosas y lo repercute en el equipo. ¿Sabes? Y bueno, pues es eso. Y pues la confianza también de dirección, ¿no? Pues si no la tuviera, pues difícilmente podría inventarme lo que yo quisiera, ¿no? Por supuesto. Pero hay que arriesgar para esa innovación y poder ganar un poco más, ¿no? Eso es. Eso es. Y esa es la diferencia, digamos, que yo me he encontrado en esta empresa con respecto a otras, ¿no? Que aquí, pues bueno, lo mismo que en SENER me dieron libertad y eso fue lo que me hizo estar muy cómoda. Y también, pues aquí es un poco así. Yo me dan mucha libertad y
Es que prácticamente estoy dándole vuelta a la cabeza a un proceso que no funciona bien o que veo que se atora, y cuando yo digo vamos a hacer esto, yo puedo hacerlo cuando quiera, ¿sabes? Entonces, eso es un punto. Sí, por supuesto. Es un Y punto. una cosa que te quería preguntar antes de pasar al siguiente proyecto y hablar de lo que estamos hablando, de la evolución del proceso, investigación, etcétera, es que te escuché luego con los compañeros de BIM Podcast en la experiencia del proyecto de la Universidad de Málaga, cómo fuiste capaz de implementar BIM, que es lo que decíamos, en la obra, y que la gente en el día a día de Ferrovial, que comentaba que era la promotora que estaba con ellos, empezó a decir, oye, con esto del 3D, con esto del BIM que tú hablas, se hacen mejor los procesos. ¿Qué fue eso? ¿Cómo, si tuviésemos que decir, oye, mira, es que a esta gente que no quiere cambiar o que no lo ha visto todavía o que no lo ha experimentado de forma positiva, ¿qué fue lo que le abrió los ojos y le dijo, oye, que combinamos mejor las cosas en obra? Pues mira, el trabajo duro, eso es lo primero, y después que ellos veían que se les facilitaba su trabajo. Eso fue el cambio, porque evidentemente, bueno, yo lo he comentado, ¿no?, en más ocasiones, pero yo soy chiquitita, ¿vale? Poca cosa físicamente. Y te vas a una obra, el mundo de obra es un mundo muy Plato de hombres, vastos. Sí, es muy conservador. Yo le digo que es un mundo muy conservador. Por supuesto. Entonces, ellos tienen su forma de hacer las cosas y su forma es la válida. Y no me vengas tú a mí con pamplinas ahora de que tú quieres hacer esto así. Yo haré esto así o lo intentaré hacer porque a mí me venga bien. Si no me viene bien, pues yo voy a hacer el paripé y ya está. Y allí les vino bien. Porque yo entré con un modelo y en aquella obra era muy peculiar también porque era difícil gestionar en obras si no tenías una visualización propia antes, ¿no? Porque, bueno, pues había unas vigas que descolgaban y llegaban hasta el falso techo. Las instalaciones tenían que ir atravesando vigas, sí o sí. Entonces, claro, si eso se estudiaba antes y ellos veían que cuando se llevaba a obra eran capaces de ahorrar 3 idas y venidas, pues para ellos eso era lo maravilloso porque se le quitaba problemas. Pues empezamos así con el saneamiento enterrado, que prácticamente terminé yo hablando con la fabricación. Hicimos un diseño tan específico que terminé hablando yo con la de Rasan, que eran las arquetas, para definir qué arqueta era la que entraba y la que salía, si tenían alguna duda. Le pasaban los planos prácticamente de fabricación. Y nos dieron los elementos de tal manera que aquello era montar un temple. Entonces, eso fue un punto de inflexión en cómo ellos vieron el BIM directamente. Porque ahí ellos ya vieron el beneficio directo. Y entonces, al ver el beneficio directo del jefe de obra, de complicaciones de cabeza, de tener que ver o resolver problemas. El encargado de tener que estar allí pendiente o tener que deshacer o tal, o el conflicto con la gente de ahora quita, ahora pon. El de compras, de que al final estaba comprando una cosa que era prácticamente lo que necesitaba allí. No tenía desechos, ni tenía que pelearse con el de compras, ni ahora me devuelves esto y ahora no. Entonces, al final, todos vieron un beneficio en su campo que hicieron que todos fuesen a mí para consultar cualquier cosa. Y al final terminé teniendo en el modelo una base de datos tan grande de información de que cada uno hacía su trabajo como siempre, pero yo me daba las vueltas para repercutirlo en el modelo de una manera que estuviera la información necesaria, pero no la que sobraba. Entonces, ellos veían un beneficio directo. Es que tú a la gente se lo tienes que... Yo creo que nuestro cometido ahora mismo no es dificultar las cosas o poner escalones. Ahora mismo es tener los conocimientos que tenemos y facilitarle a la gente el acceso a esto y hacérselo fácil y hacer que nosotros complicarnos la vida con las herramientas para que ellos tengan fácil el acceso a la información y que vean un beneficio. Y de esa manera vamos a conseguir que todo el mundo establezca el sistema. Pero si empezamos a querer hacernos los héroes, difícilmente vamos a poder hacer llegar el BIM a la obra. Por supuesto, y me mencionaba una cosa que me llama mucho la atención, que es ellos veían que ganaban tiempo, claro. Porque aquí implementar los procesos lo hace más óptimo. Y esto para mí es clave, lo pongo por aquí también, que estamos enfocando con BIM
Hay unos gráficos que se llaman las curvas de McLean, se llaman, ¿no? Donde se reparte tiempo, esfuerzo, y la metodología BIM tiene esa curvita muy a la izquierda. Entonces, todo el esfuerzo y tiempo se invierte mucho más en el diseño, entonces podemos ver que un diseño va a tardar mucho más en salir. También vemos que los modelos de 3D pues, son más densos y pesados y eso va a tardar más en salir, pero es que enfocando todos los esfuerzos a la fase de diseño, como está diciendo Ana, llega a la hora real y el impacto de posibles errores en la falta de coordinación, etcétera, esos impactos son mucho menores. Entonces, al final está ahorrando tiempo. Es mucho más fácil planear bien que rehacer un mal plan. Y esto aplicado a la obra es muy importante porque, como también ha dicho Ana, cada uno aquí lucha su pequeña batalla, va hacia adelante, parece su instalación, no piensa que el fontanero tiene que abrir aquí después una pequeña apertura para pasar tu tubería. Yo pongo aquí lo mío y me da igual, yo le pongo ya el yeso, le pongo ya el pladur y si alguien tiene que echar abajo es el problema de otro, me pagarán más para hacerlo. Pues no, todo esto si lo planificamos y ponemos ese esfuerzo mayor, entonces hacer el modelo, trabajar en un diseño en BIM para costar más, sacarlo para la fase de construcción, porque cuando salga esos errores y ese impacto va a ser mucho menor. Y la gente lo va a ver entonces reducción de tiempo, reducción de errores y una coordinación mucho más fluida y sencilla. Sí. Es ahí donde está el tema. En que todo el mundo vea que se le facilita su vida, ¿sabes? Claro, porque al final, si tú le enseñas el plano Revit a alguien que no obra y no utiliza el ordenador, un trabajador sin más, me decía, a mí esto no me dice nada. Pero si después se da cuenta que en el día tiene que hacer este pilar o cargar estos materiales y de repente acaba a las 1 en vez de las 2, dice, ostras, ha sido por eso, ha sido por lo que me ha enseñado en el ordenador, ¿no? Mira, yo tengo una anécdota que además me quedé flipada porque me quedé como, pues ellos tenían una formación muy básica en Revit, pero bueno, tampoco era su función tener que saber manejar Revit como yo, ¿no? Allí estaba yo para mover el modelo y ellos con consultar ya tenían bastante. Y entonces el encargado, que tenía mucha curiosidad siempre, él utilizaba BIM 360 y Navisworks. Entonces me lo pedía siempre en Navis. Pero el jefe de obra sí que a veces se metía en el modelo nativo. Y me hace una gracia porque un día presentando allí en la reunión de obra, lo veo que saca una cosa de un comando de Revit que yo no lo había visto en mi vida. Y me quedé flipada y digo, pero ¿cómo has hecho eso? Y se quedó muy orgulloso, ¿no? Diciendo, pues está así, tal. Y digo yo, mira tú, es que lo que es motivarlo en plan de que al final ellos ven un beneficio y lo que quieren es mejorar su capacidad para poder aprovechar más el beneficio. Y le dedican tiempo y la hacen y al final terminan sorprendiéndote. Qué bien. Esa anécdota la guardo en el corazón, como yo digo. Sí, pues Ana, entre un mundo de hombres y reticentes al cambio, consigue implementar la metodología BIM y lleva a cabo un proceso que está ampliamente conocido, aceptado como un caso de éxito dentro de implementar la metodología BIM en España. Bien, pues nos movemos ya el último proyecto del que vamos a hablar en detalle. Nos ha traído aquí las Torres Picasso también aquí en Málaga. Son edificios residenciales, son de oficina o mixtos. Comentar un poquito acerca de este. En este proyecto nosotros no hacíamos la ingeniería, hacíamos la parte de modelado BIM, ¿vale? De consultoría. Perfecto. Pero lo he traído porque es el claro ejemplo. Nosotros hemos visto que este servicio es absurdo. Es decir, si nosotros hacemos ingeniería, está bien al desarrollar el modelo, pero si no haces ingeniería, no tiene sentido hacer una consultoría de instalaciones independiente, porque al final terminas diseñando tú y desarrollando tú en instalaciones que está calculando otra persona. Sí, por supuesto. Exactamente. Porque nosotros al final terminamos haciendo un calendario súper específico, sobre todo de coordinación con el técnico, y terminábamos diciéndole al técnico soluciones que nosotros habíamos desarrollado en el modelo para que él ajustara el cálculo, ¿no? Sobre todo con el tema del saneamiento, que son instalaciones muy rígidas, en las que, pues claro, en una torre como esta, pues son muchos elementos y tienes que tener un control muy estricto y al final, pues es el claro ejemplo de que, bueno, el proyecto se desarrolló con éxito, como fueron 3 torres, como veis aquí. En las 3 torres, pues cada una, además, se fue de la primera a la segunda, se hizo de forma distinta, de la segunda a la tercera, pues ya todo estaba establecido porque eran sistemas muy parecidos de instalaciones y entonces al final es muy fácil, pero la tercera torre prácticamente nosotros no necesitamos información técnica más que los ajustes principales del cálculo, pero es un claro ejemplo en el que está claro que no sirve deslocalizar
deslocalizar el BIM de tu sistema de trabajo o deslocalizar el modelo de información de tu sistema de trabajo no tiene ningún sentido. O lo haces conjunto o se hace un trabajo mucho más grande de lo que es necesario hacer, ¿sabes? Sí, por supuesto. Ahora si eso, como si coges un proyecto de otra persona, tienes que a ver cómo lo ha hecho y pasar un tiempo de adaptación. Entonces, pues, no tiene sentido, por supuesto, como dice que una persona se encarga de hacer un diseño que lo va a llevar después otro. Entonces, eso es. la C de colaboración y también, ¿no? Eso es, que tiene que estar integrado en el equipo, ¿sabe? Igual que las mediciones. A nosotros nos han pedido presupuesto de mídeme este modelo BIM. Pues, medir yo un modelo que no es mío, que no sé cómo está, que no, pues, yo qué sé, ¿sabes? Esto es un poco peliagudo. Yo no. Sí, pero tengo que ver el modelo, tengo que entenderlo, ¿no? Tengo que saber cómo es. Claro, es que se pierde mucho tiempo. Sí, Es mejor que el proyecto sea íntegro, ¿no? Y además, yo voy más a la parte de que incluso la constructora debería de estar dentro del programa de diseño para poder tomar decisiones y luego no tener que rehacer trabajo en obra. Esto de un modelo que luego sea un modelo de proyecto de ejecución, luego un modelo de obra, no sé, a lo mejor guardaría un congelado, pero sería un modelo evolutivo para mí. Claro, pues yo veo también que, por ejemplo, si tú haces el diseño en BIM, son una constructora, y ellos dicen, venga, si estas personas nos van a dar un modelo en 3D, tenemos que llevarlo a cabo. Dice, bueno, pues tú tienes que estar dentro de esa fase de diseño, ¿vale? Vamos a, de nuevo, esta curvita, vamos a enfocarnos al diseño todos unidos, porque después cuando sale a la fase de ejecución, si las personas han sido parte de ese proceso, saben cómo se ha creado, aunque no lo hagan ellos, van a llevar a cabo una ejecución mucho más sencilla y amena, ¿no? Entonces no es como cada uno hace su parte y tal, ¿no? Colaboración, coordinación, comunicación, de nuevo ahí, claro. ¿vale? Hay que llevarlo a cabo entre todos los equipos, ¿vale? Muy bien. Pues vamos ya pasando a la última parte de la entrevista. Aquí tenemos la última imagen ya rendezada de sí. los altos de la torre. ¿Son eso? No, estos son 2 CEDAR. Lo he puesto como... vale. pero es que está el título... Del titulito de la torre, sí, vale. Sí. Son 2 CEDAR. Lo he puesto como ejemplos, ¿no? De proyectos de infraestructura, ¿no? Vale. Pues que estos proyectos son... A mí me han hecho aprender mucho también porque son proyectos muy interesantes por la definición. Yo siempre pensaba el residencial, ¿no? Es más difícil implementar BIM en el residencial que implementarlo en la infraestructura. De hecho, la infraestructura ha llegado mucho más tarde y nos ha pegado un adelantón al residencial, pero más que nada porque tenía procesos mucho más definidos, más puros ya de antes, ¿sabes? En residencial es mucho más difícil meter un proceso colaborativo en infraestructura. Es algo que ya está como integrado, ¿sabes? Y entonces, pues son 2 ejemplos de proyectos de infraestructuras que pues esto. Que se llevan a cabo. Sí. Puede ser por la parte residencial, bueno, el tamaño depende del proyecto, pero como que todo está a menor detalles, sí que puede ser que haya un grupo de personas, una constructora o una promotora que se encargue de todo. Entonces no tiene tanto proceso, ellos lo van a hacer todo, digamos, a su ritmo y demás, no tiene por qué estar llamando pues, el equipo de instalación de cableado, tal, tienen su pequeño... Porque a más pequeña escala, ya que montar una nave, tú no necesitas un equipo para montar un gran proyecto, un estadio, un centro comercial, ¿no? Etcétera. Siempre hay empresas que se encargan de subcontratar para hacer diferentes partes, pero en lo residencial se puede dar el caso de que haya una empresa potente que pueda llevarlo a cabo todo. Entonces llevan sus procesos adelante y no tienen por qué adaptarse a nadie. Exactamente. Muy bien. Pues nada, pasamos ya a la última parte de la entrevista y mucho más interesante también para mí esto de que viene cabida también todo lo que hablamos. ¿Qué hace Ana? ¿No? Le preguntamos, Ana, ¿tú qué haces? Pues mira, yo cojo a la gente de mi equipo, la saco de su zona de confort, la meto en una costelera, los muevo, después los suelto, le vuelvo a meter, etcétera, creando nuevos procesos, implementando nuevas aplicaciones, nuevos recursos, ya cuando hablaba con ella me comentaba, ya yo me invento cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo vamos a llevar a cabo hacer las cosas en toda la empresa. Y tenemos aquí algunos ejemplos, si nos puedes contar por la experiencia, cómo te forman las cosas que haces, etcétera. Bueno, yo pues aquí esto de procesos internos porque nosotros dentro de la empresa tenemos 4 patas, digamos, ¿no? Que son la base, sobre todo, ¿no? Que vienen de procesos que ya se han implementado antes, ¿no? Tenemos toda la gestión de tareas de control de proyectos, planificación y todo esto que se hace con Odoo, la gestión de proyectos que se hace con
BIM 360 y con Airtable, y toda la parte de mejora continua que se hace con estándares en Notion y con formación que se repercute en Google Classroom, ¿no? Digamos que son esas patas, y sobre esas patas nosotros vamos reportando a la empresa y haciendo cambios y gestión, pero digamos que eso es como la base que se mantiene siempre fija, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo se hace un proceso o un nuevo proceso? Pues generalmente viene demandado por una necesidad. Bien, una necesidad interna, pues porque hay algo que no funciona o que vemos que se invierte mucho tiempo o que claramente en la gestión de tareas del proyecto vemos que tiene una demanda muy alta y nos focalizamos en esa parte para mejorarla, o viene por un requerimiento de dirección. Pues yo qué sé, la gestión de BIM 360, por ejemplo. Vino más que nada por un requerimiento de dirección. Nosotros teníamos la oficina de Málaga, donde teníamos el core del equipo, y lo que teníamos es los modelos centrales en un servidor. ¿Qué pasó? Que, claro, veíamos que el equipo, aunque teníamos gente en Barcelona importante en aquel momento o con mucha capacidad, pero no podían entrar en proyectos que estaban en Málaga por esa limitación de no poder trabajar en la nube. Entonces, fue dirección la que puso sobre la mesa qué podíamos utilizar, y en aquel momento pues se investigaron. Reviserver se estuvo sobre la mesa porque yo en Sener había estado trabajando con Reviserver. Estuvimos trabajando viendo la posibilidad de buscar un modelo central en Google Drive y toda esa movida, de trabajar en remoto desde un ordenador en Barcelona y conectarse al servidor de la oficina. Bueno, teníamos mucha, y lo más eficiente en aquel momento fue BIM 360. Nosotros tenemos BIM 360 implementado desde hace ya 3 años y pico, y bueno, pues tuve que ponerme a estudiar BIM 360, que... no se aprende en un día, ¿no? Ya lo podemos pasar por aquí, ¿no? Es una página de Wikipedia yo recuerdo mi primer proyecto en BIM 360 cuando lo monté, que yo le decía al comercial, le decía, que es Manuel García, le decía Manuel García Bertrán, le decía Manuel, digo, es que yo prefiero que me metan palillos de dientes en las uñas antes que montar un proyecto en BIM 360. Es que esto es muy tortuoso. Fue todo una tortura. Yo lo veo ahora y lo veo súper fácil, pero para aquel momento era un proceso poco intuitivo, nada, ¿sabes? Era como, pues, Dios mío, porque tampoco, yo hablaba con gente y tampoco me decían muy clara si tenía que comprar una licencia, si tenía que comprar 2, si como no tenían muy claro, un poco, yo creo que esto en general le pasa a Autodesk, ¿no? Que no tiene muy claro nunca el valor comercial o las cosas que hay dentro o cómo está, no están nunca muy claras. Tienes que meterte en el fango para saber tener una idea clara de lo que es. Y con BIM 360 pasó eso. Fue una implementación para mí muy dura, porque, claro, yo nací de cero y todo lo que pedíamos, pues eso, que recuerdo hablar con nosotros, nuestro proveedor de Autodesk es Asidec, ¿no? Y hablaba con el proveedor y le decía, pero vamos a ver, Rafa, digo, si me está vendiendo una licencia de BIM 360, pero si yo necesito 2 como mínimo para colaborar, ¿para qué mierda me vende una licencia de BIM 360? ¿Sabes? Que necesito como mínimo 2, ¿sabes? No entiendo Rafa, eso. ¿sabes lo que es BIM 360, no? Tú mismo que lo estás vendiendo. Una cosa así, digo, pero y luego puedo entrar yo, porque claro, teníamos la otra empresa y nosotros montábamos nuestro proyecto, pero yo no sabía si ellos podían entrar en nuestro hub, si no, todo fue una nube. Recuerdo ya cuando lo tenía todo implementado con José Arisa de Autodesk, que le decía, hablaba con él para un problema que me surgió, algún error que detectamos de la plataforma, y decía, pero sí, es muy intuitivo todo. Y digo, mira, José, será intuitivo para cuando te pagan a no sé cuántos euros la hora que lo cobra Autodesk para que te implemente el BIM 360. Digo, pero si lo hace a mucho como lo hemos hecho nosotros, digo, eso no es intuitivo para nada, vamos. ¿Sabes? Y bueno, pues para mí fue una implantación muy dura, un proceso complicado, porque estudiar todo cómo funciona BIM 360 y tal, y después, sin embargo, para el equipo fue una implementación muy cómoda. De hecho, se explicó cómo funcionaba BIM 360, se subían los proyectos. Evidentemente, en la parte inicial, la responsabilidad mayor iba sobre mí. Yo tenía todo el control y la gestión de los proyectos, y la gente lo que hacía es abrir y sincronizar, básicamente.
Pero para ellos fue un proceso muy cómodo. De hecho, yo ahora le digo a mi equipo que le quito BIM 360 y me cuelgan del pilón mayor, porque tenemos muchos procesos integrados ahí. Pero sí que es verdad que para la gente fue un proceso muy cómodo. Déjame adivinar, sería cómodo porque tú te comiste todos los marrones previos, ¿no? Claro, evidentemente. Ese es el rol de Ana, ¿no? El dar todo masticado para que pure más fácil de ingerir, ¿no? Para que Sí. Yo soy eso, la que experimenta, la que, pues eso, en ese caso fue con 1360, pero ha pasado con más cosas, ¿no? Recuerdo en la pandemia, por ejemplo, cuando llegó Jesús un día antes de que nos mandaran a casa a todos, y llegó Jesús y dice, Ana, tienes que inventar cómo vamos a trabajar desde casa, hacer una prueba y nos vamos a trabajar desde casa. Y me quedé un poco así, no tenía ni idea cómo hacerlo, me había visto por ahí en IDES, sabía que funcionaba, hice una prueba, nos fuimos todos a casa un miércoles para probar desde casa, probamos, funcionó y a la semana siguiente estábamos ya todos trabajando desde casa sin ningún tipo de problema. Pero fue un poco, ese fue como, aquí te pillo, este fue muy rápido, fue un poco de sorpresa, ¿no? Porque no nos lo esperábamos. Tampoco teníamos esa necesidad de hacerlo híbrido en aquel momento, ¿no? Sí teníamos la necesidad de trabajar desde cualquier punto en un modelo central, pero todo lo que era CAD, todo lo que era archivos en la nube o todo lo que era gente que tenía ordenador fijo, tampoco sabíamos si iba a ser mucho tiempo o no. Ese sistema híbrido de que hay un ordenador fijo en la oficina y tienen que conectarse desde fuera, pues no lo teníamos implementado. Sí que teníamos muchos procesos que yo creo que también gracias a eso fue mucho más fácil, ¿no? Porque, bueno, tener BIM 360 ya implementado, tener Google Drive como nube de archivos ya implementado también, pues nos hizo que todo fuese más cómodo, ¿no? Pero es verdad que ese sistema híbrido no estaba definido y ya hoy en día sí, estamos en proceso de mejora, pero sí, está ya definido. Y después, gracias al esfuerzo ideal, ¿no? Sí. Y después, pues, más cositas que hacemos. Pues mira, la interoperabilidad está Texton 3D Revit, que fue otra... Este vino marcado por la necesidad del equipo. Teníamos un proceso en el que se tardaba mucho tiempo, incluso nos daba a pensar muchas veces, si no era una exigencia del promotor, hacer el modelado de esa instalación o no, que era la fontanería. Es una instalación que es muy poco complicada porque no tiene mucho, es como muy sota caballo rey siempre, pero nos requería mucho tiempo y entonces pues al final teníamos ahí un saco de horas que muchas veces si no eran requerimientos decíamos, mira, pues la sacamos de la coordinación, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que inventamos un sistema en el que nosotros diseñamos dentro de Revit exclusivamente y lo que hacemos es sacar vía IFC al programa Texton, que es un programa que ya trabaja en 3D, se lo come tranquilamente en IFC y lo que hacemos es que ese diseño que hemos hecho en Revit con todas las instalaciones se lleva directamente a Texton, se justifica y se calcula en Texton. Si hubiese algún cambio de diámetro, se lleva a Revit, pero no como geometría diferente, sino lo que se hace es una actualización de esa geometría con un proceso automático. Es decir, lee un ID en Texton, que es el ID que se ha traído de Revit, y si antes tenía 20 de diámetro, ahora tiene 25, pues se le pone 25 y se cambia el diámetro. Básicamente ese es el proceso. Esto dicho así, tan rápido, pues fue un proceso que tardamos en poner en marcha y que, bueno, tuvimos también la ayuda de Texton, que para eso son súper apañados y ellos cada vez que les pedimos algo nos echan una mano y directamente Texton se come nuestros sistemas, nuestras formas de llamar a los sistemas y tal y los reconoce directamente como un sistema Texton y entonces también nos facilita la vida a la hora de hacer ese intercambio. Y bueno, una rutina Dynamo para la vuelta a Revit y ahora mismo pasó de ser, bueno, ahorramos un porcentaje de tiempo del 30% de modelado, pues mucho, es mucho. De hecho, pasó de ser de las últimas instalaciones que se entregaban a ser las primeras. De hecho, ahora nos ha pasado lo mismo con la electricidad, con un proceso nuevo que estamos haciendo, pero prácticamente cuando intervenimos en una instalación pasa de ser
de las últimas a las primeras. Un ahorro de tiempo Perfecto. descomunal. Yo no conocía texto antes, así que gracias por este ¿No? pequeño cursillo de... No había... Lo he escuchado, pero no en definición de proceso y demás, solo lo he leído por ahí. Texto en Muy 3D bien. es un programa de cálculo de instalaciones que trabaja en 3D de forma nativa y que, bueno, viene a ser, la gente de ingeniería la reconoce como procedimientos 1. El antiguo procedimientos 1, ahora ya se llama texto en 3D y la verdad es que nosotros lo utilizamos de cabecera para el cálculo de instalaciones y es un software que tiene mucha interoperabilidad con Revit y tienen un equipo dentro también que hace que las cosas funcionen muy bien y cualquier cosa que le pedimos ellos la ponen en marcha y nos mandan una actualización y la verdad es que es un gustazo trabajar con ellos. Muy bien, pues si me comentan antes ya para ir cerrando un poco los procesos que ya se han implementado, veo por aquí Mamba, hablas de OnFly y también procedimientos GERAS. ¿Nos puedes comentar un poquito qué es Mamba? Yo sé que es otro software también de estimación de costes y etcétera para la construcción. Pues comentar un poquito cómo ha ido esa implementación de Mamba y OnFly. Sí, Mamba es un software que ha salido nuevo de mediciones. Yo conozco a los desarrolladores y llevaba detrás de él mucho tiempo y ya últimamente nos hemos decidido a que le íbamos a pegar un golpe a las mediciones sobre la mesa porque es verdad que ya cada vez las promotoras lo exigen más y, bueno, pues hemos establecido Mamba. Eso nos ha hecho recapitular todas las familias que teníamos, hacer un poco de orden en la empresa que estaba como un poco con el tiempo. Tú desarrollas algo, pero con el tiempo se van metiendo cosas y al final generas un poco de nube y tienes que volver otra vez a ordenar el cajón, ¿no? Pues en Mamba nos ha aportado eso, hacer un orden del cajón para poder medir con más facilidad y ahora prácticamente la instalación de saneamiento, que es la que tenemos desarrollada al 100%, nosotros podemos decir que podemos medir dándole a un botón, literalmente. Y eso es una ventaja. Porque ya las familias están preparadas y tenemos un proceso muy específico para poder medir. Eso no ocurre así cuando tenemos requerimientos de una promotora que sean diferentes, por ejemplo, que no nos dejen utilizar nuestras propias familias. Pues tanto la interoperabilidad de Texton como el del proceso que tenemos desarrollado con Mamba, pues nos fastidia, nos requiere más horas ese proyecto. Y esto va también encadenado a que yo, por ejemplo, tengo sobre la cabeza que tú a mí me puedes pedir el objetivo final, pero no me puedes pedir cómo llegar a ese objetivo. Todas las promotoras han desarrollado procesos, plantillas, y yo creo que eso es un atraso, porque la promotora me tiene que pedir una forma de recibir el modelo. Pues mira, tiene que tener este valor, o tiene que tener este requerimiento, o tiene que tener esta forma, esta información clara. Pues yo qué sé, los proyectos de infraestructura se ven muy claros. Yo a la ACA tengo que entregar un modelo BIM con una serie de PC específicos, con una serie de valores rellenos, de fichas técnicas, etc. Toda la información clara. Pero como yo llegue ahí, me da igual que sea Allplan, Archicad, Revit, como si quiero modelar con SketchUp, siempre y cuando yo pueda llegar a ese objetivo. Y las promotoras de residencial se han encargado de generar plantillas, formas de llamar a los elementos, tal, y no se han encargado de pedir requerimientos de información. Por lo tanto, hacen que los que tenemos un sistema muy claro, desarrollado, con unos tiempos mejorados, nos quitan esa diferencia de competitividad que tenemos con respecto al resto. Y es un atraso. Para mí es un atraso. Pero bueno, es una opinión personal. otro tema aparte, ¿no? Sí. Bueno, pues con Mamba nos vino de la mano OnFly, que OnFly es un gestor de familias en el que tenemos, bueno, venía también con 1360, ¿no? La posibilidad de tener todas las familias en la nube de forma ordenada y que todo el mundo acceda a nuestra biblioteca personal desde cualquier punto. Y también nos ha venido el orden de los procedimientos, que nosotros lo hemos volcado en Notion. Y bueno, para que te haga una idea, si quieres ahora después compartimos pantalla un poquito sobre cómo tenemos los procedimientos desarrollados, porque básicamente lo que tenemos es, no dejamos nada a la improvisación, cómo se hace el proceso, qué familias se utilizan, qué es lo que tengo que rellenar, qué no, vamos, todo claramente puesto para que no haya dudas y que cualquier persona que se incorpore al equipo pueda empezar a funcionar de la forma más rápida posible.
Vale, perfecto. Pues sí, compártenos pantalla si nos puedes enseñar un poquito. Eso, Sí. para eso estamos aquí emitiendo nuestras bonitas caras en directo. Mientras Ana prepara la pantalla para los procedimientos, una cosa que ha mencionado ella me parece muy importante a la hora de Mamba y preparar a las familias para la estimación y saber los costes de mediciones, es que todo proceso implementado requiere un tiempo en el que tú ves que estar, digamos, retrocediendo o siendo menos productivo. Como lo que hablábamos antes con AutoCAD y Revit y Dynamo, etcétera, tú al principio consigues hacer la tarea en X tiempo, en 30 minutos, la vas reduciendo poco a poco hasta los 15, pero es que hay una cosa que potencialmente te lleva 5, pero para implementarla tienes que volver un poco a los 30 o incluso más. Al principio, llevar tiempo de adaptar a las familias, en este caso, como decía Ana, o prepararte tu nueva metodología de trabajo, enfocarte a usar los comandos del teclado o a trabajar con tu proceso de Live o Revit, etcétera. Esto te lleva un poco de tiempo, pero al final va a ser digamos, beneficiado por el resultado final de que totalmente lo va a reducir el tiempo de la tarea que está enfocándote. Y BIM también es eso, ¿vale? Yo lo decía porque BIM es eso. BIM al principio, cuando tú adoptas BIM como una compañía, sea un fabricante o una empresa o una constructora, etcétera, tú vas a gastar más tiempo, vas a implementar un tiempo en muchos proyectos y rehaciendo procesos que te va a pensar decir, joder, con esto de BIM, desde que lo he metido dentro, es que soy menos productivo porque está dando el doble en hacer las cosas. Pero hay que tener paciencia porque a largo plazo, si tú crees que este sistema es bueno y lo haces con conciencia, vas a conseguir tener mejores rendimientos y mejores resultados. Sí, eso es así. Tal cual. ¿Se ve mi pantalla ya? Te la pongo aquí, que te tengo que dar permiso. Y voilà, aquí tenemos la pantallita de Ana. Los procedimientos de apogea, genial. Pues cuéntanos. Bueno, nosotros lo pasamos todo aquí, ¿vale? Y bueno, pues ves que tenemos plantilla de Apogee, los materiales del sistema, porque nosotros lo que hacemos prácticamente instalaciones. Entonces, bueno, pues tenemos una plantilla MED y unos materiales. Y después tenemos criterios técnicos de modelado, criterios de creación de contenido y criterios de representación, ¿vale? Entonces, si me voy en criterios técnicos y de modelado y, por ejemplo, me voy a esta de saneamiento, que es la que está más desarrollada, ¿vale? Porque esto, bueno, ya te digo que está en un proceso de evolución constante. Constante, sí, ¿vale? Sí. Pues tenemos, pues, yo qué sé, enlaces directos a otros procedimientos, desde la introducción y el proceso de trabajo. Pues se define muy claro cómo se hace el proceso que nosotros tenemos. Pues defino la ingeniería con un croquis, lo pongo en una carpeta, lo comunico, lo mando a los criterios de procedimiento, modelos según estos criterios, reviso en Revit, reviso con el coordinación de BIM 360, si hay interferencias se vuelve atrás y si no, pues se termina la instalación, ¿no? Es como el proceso de evolución. Y después, pues, ¿qué elementos componen una instalación? Pues todos los elementos, como pueden ser el PVC insonorizado, el PVC sin insonorizar, en qué sistemas se utilizan, ¿no? O son más comunes utilizarlos, ¿vale? Después, el color que tiene esa tubería cuando se representa, el tipo de tubería que va asociado a cada uno de los elementos que hay en el sistema, la nomenclatura de los sistemas, ¿cómo se llama? Pues se nombrará como PN00 tal, un ejemplo claro de cómo se hace. Bueno, pues esto, los bajantes, cómo se nombran para después tenerlos claros en qué parámetros se van a nombrar, cuándo hay un punto de verificación, cuándo no, pues yo qué sé. Mira, por ejemplo, las familias, qué familias son las que se van a utilizar, después qué familia es y para qué se usa y cómo se llama, dónde está, ¿vale? Toda información, eso, la guía básicamente de que alguien llega a Apogea y dice, mira, sigue esto y no te equivocarás haciendo nuestro trabajo, ¿no? Exactamente. Y después ya el proceso de modelado, como tiene que ser, ¿no? Pues el modelado de una instalación nada más compleja, yo que sé, a tener en cuenta, podemos ayudarnos con líneas de anotación, tal, bueno, pues una serie de, pues ya el proceso, ¿no? Primero, el coordinador, tal. Segundo, se hace esto. Luego, tercero, se hace esto. Hay un punto de verificación aquí. El cuarto, esto. Vídeos, incluso tutoriales de cómo se hacen elementos específicos que tenemos más complejos, ¿no? Por ejemplo, el bote sifónico, que para nosotros es una forma muy especial de modelarlo, porque no se hace con una familia fija, sino que se hace con familias de sistema, pues eso.
Punto de verificación 2, el replicado de las tipologías, la comunicación, cómo se hace y ya, bueno, modelado de los condensados, que también es una forma muy específica de cómo se hace y también hay un vídeo y cómo se hace, en qué tipo de tubería, cómo está, vamos, total, la Biblia, vaya. Y La después, Biblia, coge así. y después con los criterios de representación, pues hacemos lo mismo. Por ejemplo, si me voy aquí al primero, pues yo tengo muy claro los criterios generales de distribución del plano, a ver si se ve aquí, que tengo un espacio de representación, un espacio de información adicional, leyenda y cajetín, ¿no? Y en base a esos espacios, ¿no? Pues si yo abro a ver si me deja aquí, pues tengo muy claro que, pues eso, qué planos hay, qué planos son los que componen esta instalación, planos de acometida, planos de plantas generales, planos de tipología y planos de esquema. Y en cada uno de ellos, pues qué es lo que hay en el espacio de representación, en el espacio adicional y en el espacio de leyenda. Y un claro ejemplo, ¿no? de un proyecto de cómo se hace esa representación, ¿no? Un proyecto. Entonces, con esto, que son procesos muy claros, ¿vale? Procesos muy claros y muy definidos de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿vale? Pues lo que conseguimos es que tengamos primero una imagen de proyecto que está estudiada, no cualquier cosa vale. Nosotros, cualquier representación en planos tiene una vista inicial en el que se le da, un juego inicial en el que se le da un visto bueno a esa representación sin instalaciones, luego se pasa la representación que tiene unos criterios, aparecen una serie de vistas de información acompañadas al modelo 3D, no sé, que todo tiene un pensamiento y todo tiene un porqué y ese porqué pues está aquí reflejado, ¿no? Y bueno, pues con esto pues los tenemos así todos, vamos, tenemos todos. La y tú has creado todo eso, ¿no? Ese es el hijo del que estamos orgullosos. Este es el hijo en el que, exactamente, aquí hay, pues te puedes imaginar, aquí hay cada procedimiento de esto, no solo tiene la experiencia que yo llevo desarrollada o la experiencia que el equipo puede tener desarrollada, que en los proyectos que hemos ido teniendo, pues con el tiempo hemos cogido, pues esto sí lo podemos hacer, esto no. Además tiene, pues yo qué sé, yo tengo mis puntos de anclaje, como yo digo, mis compañeros, ¿no? Donde siempre consulto. Está el caso de los BIMRAS Insider, que yo ahí consulto un montón de cosas, que tengo dudas. O está, por ejemplo, Sergio Vidal, que para mí es un referente y siempre le consulto cosas. Está Álvaro, que también le pregunto. Bueno, pues hay 4 personas a las que cada vez que tengo un proceso en la cabeza, pues voy preguntando. Y después, cuando son cosas más técnicas, pues yo qué sé, temas de programación o lo que sea, pues lo que hago es que voy consultando y metiéndome en foros y yo qué sé. Como todo el mundo, sí, vamos a Google y a ver dónde nos lleva, ¿no? Eso te iba a preguntar cuál era tu fuente personal de información de referencia, nos lo acabas de comentar, y bueno, la comunidad de BIM Insider, que tuvimos compañeros de BIM Runs aquí en el BIM Café también la semana anterior, así que le podéis ir hoy y encontrar gente como Ana dentro que os ayuda a explorar y testear nuevos procesos, ¿no? Muy bien. Pues ya para ir cerrando, Ana, perdón. No, eso que son comunidades que tienen gente que tiene mucha experiencia en distintos campos y te abren mucha la cabeza, ¿sabes? De poder decir, pues mira, pues este ha aprobado esto o este ha aprobado el otro y me ha dicho que no, pero a lo mejor luego a cuenta y riesgo, algo que me han dicho que no, lo integro y lo hago mío, ¿sabes? Pero porque a lo mejor a esa persona no le ha ido bien por un motivo que yo no tengo ese problema, ¿sabes? Porque lo tengo por otra cosa, lo tengo para otra cosa, ¿no? Que no significa que me digan que no a que yo haga o no haga lo que, sino que empiezo a meter en una costelera un montón de problemas y de ahí saco lo que es beneficioso para el desarrollo que nosotros tenemos dentro de la empresa. ¿Sabes? Sí, que no. Por supuesto. Muy bien, pues ya para ir rápido, no voy a mucho más de una hora de tu tiempo.
lo que hablábamos, la fuerte información, experiencia en los proyectos pilotos y cómo se prueban los procesos. Son etapas en las que Ana tiene la idea, busca la información, lo prueba internamente, lo digiere, después lo dará a tus compañeros también dentro de la hoja de referencia con los que consultarlo y hacer esas pruebas, no sé si en proyectos pilotos o simplemente tareas pilotos. Y una vez se aprueba, digamos, está segura, lo presenta a la dirección y lo implementa ya en la empresa en sí. Y te quería preguntar que si tú solo te dedicas a los procesos técnicos en gestión de proyectos, en apartado, digamos, de ingeniería, o también, que me comentaste, ¿no? Hace implementaciones de sistemas de comunicación, no sé si también te meten en los CRM, gestión de ventas, etcétera. ¿Cómo te mueves en todo eso con la tecnología también o no? Sí, sí, sí. Eres A una ver, al superheroína final, absoluta, ¿eh? no, al final a mí me gusta mucho y cuando hay algo que falla, como también ya tengo mucha confianza con dirección, es que es como muy fácil detectar el problema, ¿sabes? Entonces, pues yo qué sé, el canal de comunicación, yo qué sé, hace mucho tiempo vimos que teníamos Toggle, teníamos Slack, teníamos, no sé, muchos programitas pequeños en el que se pagaba una cuota y teníamos una cuota mensual de gasto. Y teníamos implementado en la empresa Google como plataforma base. Y entonces, investigando, vi que podíamos utilizar el chat de Google y que podíamos utilizar para gestionar el tiempo Odoo, es decir, que podíamos gestionar las cosas quitándonos esa parte de gasto, ¿no? Pues entonces lo puse sobre la mesa y implementamos y pusimos el chat de Google. Cuando me metí en la plataforma de Insider, descubrí Discord y vi que Discord podía funcionar y que tenía unas ventajas con respecto al chat y dijimos, pues venga, pues voy a implementar Discord. O sea que al final soy un poco en general, ¿sabes? Estoy metida un poco a nivel general de la empresa, de cualquier procedimiento que se haga dentro de la empresa. Evidentemente, dentro de la empresa pues están mis compañeros, la responsable de ingeniería, por ejemplo, que cada vez que quiero meter mano en alguna parte, pues le consulto y vemos. Está Armando, que es parte de dirección, que evidentemente cada vez que quiero hacer algo lo hablo con él y le comento si le parece buena idea o si no, antes de meterme en mirar nada. Pero claro, cada vez que voy a mirar algo, al final dedico tiempo porque cuando yo pongo sobre la mesa algo es porque ya he analizado pros y contras, he visto beneficios y pongo sobre la mesa pros y contras, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta y voy cogiendo poquito a poco ese rol y aparte de procesos BIM, al final ya me meto en lo que es un proceso integral de la empresa, en cómo funciona cualquier cosa. No sé, ahora estamos desarrollando un proceso de orden en estructura desde que un proyecto se presupuesta hasta que sale el proyecto, ¿no? Pues un proceso muy global, pero que tiene mini procesos que tienen que integrarse. Al final, está metida en todo. Pero bueno, a mí me gusta y cada vez me salen cosas nuevas y cuando veo que algo puede mejorar, pues me pongo a buscar como una loca y al final siempre me motiva mucho. Yo digo que es una droga porque esto de inventar cosas, cuando no te salen es súper decepcionante, pero cuando te sale el subidón de adrenalina que te da, es alucinante. Entonces, yo soy una drogadicta de ese subidón. Bueno, pues eso, que los procesos, al final yo llevo una integración de todo, pero porque a mí me gusta y porque cuando veo que hay un problema, la curiosidad me hace buscar. Y cuando encuentro una solución, que hoy en día es que esto de Internet, la cantidad de programitas que hay pequeños, que son no-code, que te solucionan, pues eso, nosotros así hemos integrado Notion, hemos integrado Airtable y la parte de, bueno, ahora estoy con otro que, bueno, Discord, y ahora estoy mirando para el tema de el sistema híbrido esto de gente que tiene un ordenador en la oficina fijo. Estoy mirando otro y es esto, programitas que hay de pequeñas empresas que sacan... Sí, y hay una barbaridad y eso a mí me ha abierto un mundo de posibilidades. Yo tú eres de las que te tumbas después en el sofá por la tarde y te pones a mirar las últimas novedades tecnológicas, las últimas aplicaciones, que ha pasado por aquí, de qué hablan ahora por acá, por allá, ¿no? Etcétera. Pues me dicen que soy muy friki, pero si te soy la verdad, sí soy así. Me siento en el sofá y la tienda de autos, porque soy
friki también de las aplicaciones, de los plugins para Revit, porque siempre digo que si hay una función que hace algo y yo no tengo que desarrollarla, pues oye, pues mejor, ¿no? Por no estar al día, me ahorro un montón de tiempo. Pues esta, la app de Autodesk, la sector esta de Autodesk, tiene un montón de plugins que sube la gente ahí y si echas un vistazo encuentras cosas muy interesantes. Muy útiles, sí. Y entonces yo soy de las que me siento por la noche en el sofá y me meto en la app de Autodesk Store y estoy mirando qué es lo que hace y me lo pongo en mi lista de deseos y luego lo voy probando. Y mi barra de Autodesk y la gente la ve y yo tengo una extensión por detrás porque me salen 4 o 5 ribbons más de cosas que estoy probando, que estoy tal, o a lo mejor si no tengo tiempo yo de probarlo, pero veo que a una persona le puede venir bien, le digo al compañero, oye, pues mira, he probado este plugin, ¿qué tal? Que funciona, bájatelo y ves qué tal. Y así hemos puesto nosotros algunos plugins en la empresa de forma de cabecera que son gratuitos y que te facilitan la vida una barbaridad. Muy bien, pues hablando de introducir procesos, es curiosidad, ganas de innovar, todo se puede hacer mejor y tal, y probar y probar y probar y probar y probar. Y bueno, aquí hablamos de casos de éxito, hemos estado mencionando los software y aplicaciones que han ido implementando, pero habrá el triple de casos fallidos de, oye, mira, esto al final no sale adelante. Entonces es un tiempo que o tienes una pasión, o tienes un ganas de hacerlo, o esto no es algo que está como una investigación, ¿no? Eso, sí, se junta eso, pasión, pero es lo que tú has dicho, ¿no? La curiosidad es lo más importante. Es curiosidad y ganas. Y el tener siempre claro que tú estás haciendo algo, pero se puede hacer mejor, seguro. Siempre. Yo siempre escucho y soy una oreja andante que me dicen cuando vamos a algún congreso o eso, me dicen, es que eres muy preguntona. Yo soy una oreja andante. Y siempre pregunto y pongo sobre crisis todo lo que yo hago. Y si escucho algo, no me da miedo de ir y decir, oye, ¿y tú has dicho esto? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Claro. Pues mira, ya para cerrar la entrevista te he cambiado el rótulo y he dicho, ahora Ana es topógrafa de formación, experta en vocación e innovación como pasión, ¿vale? Para cerrar esta evolución que hemos visto desde la Ana que empieza en algunos proyectos en el Hospital de Chile, etcétera, hasta cómo llega a cambiar cómo funciona la empresa en completo, no solamente en la parte de ingeniería. Y bueno, si tienes algo más que quieras decir, Ana, si no, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Espero que te hayas sentido a gusto y que hayas pasado un buen rato, como siempre. Al final, pasamos de la media hora, pero bueno, que te sientas a gusto. Yo he estado súper a gusto, es lo que te prometí. Así que nada. Y me lo veré después porque ha sido un camino, ha sido algo sobre mi carrera. Voy a tenerlo ahí como recordatorio. Puedes ponértelo como este currículum videobook, ¿no? Que se hace los actores. Sí. ¿Qué tienes, Ana? Porque lo ponemos entero, ¿no? Se lo pondré a mi madre, que siempre sabe. Cuando le digo, le preguntan, ¿pero tú a qué se dedica? Y dice, no lo sé. Pues se lo pondré a ver si mira el vídeo del Bin Café, aquí lo tendrás. Pues nada, yo voy cerrando. Si para ver este episodio y todos más de Bin Café, Turbina Nord Turbina, estamos en YouTube. Esto lo metimos también por LinkedIn, pero en YouTube tendrás todo el episodio ahí agrupadito en sus listas y demás. Lo puedes ver las veces que quieras con los subtítulos que se generan, porque ya hacemos contenido en inglés, francés y español. Así que vamos para todos lados y esperemos que os haya gustado la entrevista con Ana. El próximo viernes, ya 23 de septiembre, el nuevo episodio, nuevas entrevistas con más invitados. Aparecerán también sobre el canal. Entonces, suscribiros, que os guste todo lo que veáis, que contactéis a Ana cualquier cosa, que ya veis que es súper cercano, ha levantado las faldas de Apogea, nos ha abierto en canal enseñándonos todos los procesos y demás. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Ana, por el tiempo y por tu cercanía y cariño que se te nota a la hora de hablar contigo, de verdad. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Y nos tenemos que tomar ese café. Por supuesto, el café real no lo tomamos, por supuesto, insisto. Sí, ya que estamos en la misma provincia, pues vamos a ello. Sí. Pues nada más, nos despido por aquí, vamos cerrando. Yo voy poniendo por aquí una musiquita ambiente y todo para cerrar el programa. Ya verás que queda todo, ¿no? De fondo, como un podcaster profesional. Muchas gracias por todo, Ana. Nos vemos pronto, ¿vale? Y nada, hasta luego, chicos. Nos vemos. Un besillo. Hasta luego. Adiós.